Capítulo quinto. La polémica oracionista del siglo XVI y la reacción de Santa Teresa. Movimientos españoles de la oración. La oración cristiana siempre será uno de los temas importantes de la teología, del estudio y vivencia de la vida espiritual. Este tema fue importante en la historia civil y religiosa de España del siglo XVI y trajo consigo una de las luchas internas interesantes. En ellas intervinieron los reyes españoles, los teólogos y autores espirituales de este siglo. Teresa de Jesús se ve en medio de esta polémica, participa en ella y hace sus grandes aportes. Conocer esto es interesante para valorar la presencia y los aportes de Teresa a la oración contemplativa cristiana. Hay varias corrientes de oración en este siglo en España, y uno de los representantes principales de esta polémica es el humanista holandés Erasmo de Rotterdam. Eramistas. Erasmo de Rotterdam. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento. Se cree que pudo ser 26, 27 o 28 de octubre de 1466, cerca de Rotterdam, Holanda. Hijo ilegítimo del sacerdote Roger Gerard y de la hija de un médico. Cursó estudios en colegios monásticos de Deventer y Hertogenbosch, y cuando su padre falleció, se hizo agustino en Stein. En 1492 se ordenó sacerdote y trabajó para el obispo de Cambrai, estudiando las filosofías escolástica y griega en la Universidad de París. Disgustado por la vida sacerdotal, buscó un empleo secular y más tarde recibió la dispensa papal para vivir y vestir como erudito laico. Desde 1499 recorrió muchas ciudades como profesor y conferencista. Mantuvo una voluminosa correspondencia con importantes personajes de la época. Humanismo en Erasmo. Este aspecto humanista es importante para conocer todos los problemas de la oración en España, porque sus escritos tuvieron mucho auge en la península y sus ideas fueron muy aceptadas por los españoles. Elogio de la locura y tratado de la oración. Erasmo escribe varios libros, entre ellos El elogio de la locura, donde hace una fuerte crítica a los estamentos de la Iglesia y a muchos temas de la liturgia católica. También escribe el Tratado de Oración, donde expone sus ideas sobre la oración contemplativa y silenciosa en contra de la mucha oración vocal en la Iglesia. En lo negativo, se puede decir que Erasmo no es un hereje, ni fue condenado como tal, sino un humanista independiente que expone sus ideas. Tampoco es un reformador ni fundador de iglesias, aunque sus ideas a veces comulgan muy bien con las de Lutero. Es inmensamente crítico de todo sistema de oración de la época de Santa Teresa. Lleva sus ataques a las procesiones de la iglesia, peregrinaciones y oraciones populares. Critica también la vida religiosa de su tiempo, a los sacerdotes y a todas las manifestaciones de piedad. En lo positivo, hay que reconocer de este humanista que en toda su doctrina patrocina una vuelta al Evangelio, a la lectura atenta de la Biblia. En cuanto a la oración, trabaja de manera especial la oración de recogimiento. La influencia de Erasmo en su tiempo.
Sus ideas fueron importantes, aunque muy atacadas por teólogos y espiritualistas de la época. Muchos planteamientos de Erasmo sobre la oración, la vuelta al Evangelio y la purificación de la fe están de acuerdo con las afirmaciones del Concilio Vaticano II. Los alumbrados. ¿En qué consiste este movimiento y en qué se relaciona con la mística? Este movimiento de los alumbrados es un fenómeno espiritual netamente español. Tiene mucho que ver con la mística católica, porque quiere presentar una manera de vivir el misticismo católico con muchos peligros de errores y equivocaciones. Errores morales y teológicos de este movimiento. Propiamente errores teológicos no los tienen, aunque sí muy fuertes encuentros con la moral cristiana, porque el alumbrado, a cierto grado de evidencia, no está obligado a las leyes morales de la castidad y la pureza de corazón. Se puede afirmar que toda la mística sanjuanista y teresiana, con su inmensa carga de discernimiento en los temas místicos, ayudó a muchos creyentes a clarificar los principios de la mística cristiana y liberarse de los errores de los alumbrados. Afirmaciones de este movimiento. Búsqueda de una piedad interior con desprecio de las ceremonias exteriores. Poco aprecio de la oración vocal, aunque sea de la iglesia. Tendencia hacia las formas extraordinarias de la mística, visiones, revelaciones. Querer llegar a este grado de oración mediante una gimnasia mental. Cuando el recogimiento llega a dejamiento, rechaza las obras externas de la religión y toda la ascesis tradicional. No se reprime ninguno de los sentimientos, llegando incluso a actos inmorales. Este movimiento de los alumbrados participa mucho del pensamiento de Erasmo, en la búsqueda de una piedad sincera y el desprecio de todas las ceremonias exteriores de la Iglesia. No se reprime, según ellos, ninguno de los sentimientos humanos, incluso, como decimos, actos inmorales. Este fue uno de los motivos por los cuales fueron muy perseguidos por la Inquisición, y muchos de ellos murieron en los tormentos de la institución inquisitorial. Se formaban estas reuniones clandestinas, aún en pueblos y ciudades, en donde a veces se cometía toda clase de lascivias. Pero lo más serio de todo es que ellos buscaban la voz de Dios directamente, sin interpretación ninguna de la Iglesia. Represión de estos movimientos en España. Lo hace la corona española por razones políticas y religiosas. Este movimiento fue reprimido fuertemente en la España que le dio origen. Se ha de notar que la represión la hizo la corona española. ¿Qué razones tuvo el gobierno español para reprimir este movimiento? Los gobernantes del país vieron en estos movimientos espirituales un peligro político y religioso. En cuanto a lo político, porque lo consideraron como un sistema de introducir en España el protestantismo. Y tanto Carlos V y Felipe II cuidaron la unidad política y religiosa de España al contemplar las guerras y divisiones de las ideas de Lutero en la Europa de su tiempo. En cuanto a lo religioso, porque sus reuniones ocultas estaban tildadas de inmorales, por su teoría de que el hombre que domina sus sentimientos, para él ya no existe pecado. Este desorden moral llevó a que la Inquisición española, creada por los reyes católicos, tuvieran que ver con ellos
y sufrieran mucho las torturas de la cárcel y de la muerte. La doctrina teresiana es el mejor ataque de los errores de estos movimientos. Es digno de reconocer que Teresa y Juan de la Cruz se vieron libres de todos estos movimientos por la ortodoxia que manejaron siempre en su vida y en sus escritos. Por eso la doctrina de los santos fue el mejor ataque a los errores teológicos, morales y místicos de los eramistas y los alumbrados. Los recogidos. Junto a estos movimientos, a veces peligrosos para la oración verdadera, aparece un movimiento de oración que tiene como fundador al padre Francisco de Osuna. Osuna, muy citado y menos conocido, es quizás el más importante de los místicos españoles del siglo XVI, si exceptuamos a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Es también uno de los más fecundos escritores, cuyas obras se difundieron y leyeron especialmente entre 1527 y 1560. Después su estrella se fue apagando y apenas ahora en el siglo XX se está recuperando su figura. Nació en la villa de Osuna, cerca de Sevilla. Las comparaciones que utiliza en sus escritos con alusión a la vida vegetal y animal hacen suponer que era un espíritu observador, de alma contemplativa de la naturaleza y cercana a la vida campesina. Fue franciscano en la provincia de Castilla, donde se había impuesto las casas de reforma. En este clima de soledad y silencio, perfiló también Osuna sus obras espirituales, especialmente su tercer abecedario, publicado en Toledo en 1527. Presupuestos teológicos de su teoría de recogimiento. El método de Osuna se sustenta en la concepción cristiana del hombre, capaz y poseedor de la gracia y de los dones del Espíritu Santo, la concepción de un Dios que habita en el alma del justo y defiende la posibilidad de comunicación del hombre con Dios. El hombre en el recogimiento no solo se ensimisma, sino que, como dice Santa Teresa, se entra dentro de sí con su Dios. Camino 28:4. La oración de recogimiento es también una práctica de cristocentrismo. De hecho, los temas de meditación y contemplación que Osuna propone no son solo los del propio conocimiento, hasta conseguir la aniquilación del yo, las miserias del hombre y los novísimos, sino Cristo en su pasión y glorificación. Santa Teresa le debe mucho al padre Osuna y a su metodología, pero también ella hizo famoso al padre franciscano en todos sus escritos. Hasta aquí este capítulo. Luego viene el capítulo 6, que ya es presencia de Santa Teresa en el problema español del antifeminismo y la oración contemplativa.